Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video de Matemáticas 2, donde en esta ocasión estaremos resolviendo dos ejercicios más relacionados a las funciones trigonométricas y a los ángulos en el plano cartesiano. Antes de comenzar, te recuerdo que si mis videos te han gustado o te han servido, te pido que por favor compartas el canal, te suscribas si aún no lo has hecho y que actives la campanita para recibir notificaciones. Ahora sí, vamos a iniciar. El nombre del video en cuestión es básicamente ángulos agudos de referencia. ¿Y de qué va este tema? Bueno, se los voy a explicar rápidamente. Normalmente, cuando a nosotros nos dan una función trigonométrica con un ángulo, digamos seno de 20, coseno de 50, tangente de 120, cotangente de 200, etc., ese ángulo puede medir más de 90 grados. Y lo que debemos hacer es expresar aquellas funciones que tengan un ángulo de más de 90 en otras dos funciones cuyo ángulo sea menos de 90. Eso es básicamente en lo que va a consistir este video. Ahora, ¿cómo se va a hacer? Esto es bastante sencillo, es un método bastante fácil, simplemente presten mucha atención. Vamos a iniciar con este ejercicio que sería el quinto de nuestra serie de videos de ejercicios que hemos estado realizando. Este ejercicio me dice lo siguiente: expresa como funciones de ángulo agudo positivo en dos formas diferentes a la siguiente función, coseno de 120 grados. Como ustedes pueden ver, es un ángulo de más de 90 grados. Lo primero que debemos de hacer es que vamos a ubicar a esos 120 grados en el plano cartesiano. Recuerden que el primer cuadrante, o más bien cada cuadrante, mide 90 grados. Entonces aquí yo tendría 90, en el segundo cuadrante yo ya tendría 180, y los 120 grados, como son mayor de 90, pero menor de 180, estarían ubicados más o menos por aquí. Recuerden que estos 120 grados están en posición normal, y cuando un ángulo está en posición normal, significa que su abertura se empieza a medir con respecto al eje X positivo, es decir, a este, y de ahí se mide la abertura en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, 120 grados estaría como por aquí, ¿sí? En el segundo cuadrante es donde estaría mi flecha de donde termina la abertura. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, recuerden que los ángulos agudos miden menos de 90 grados, entonces yo tengo que expresar estos 120 grados en forma de dos ángulos agudos, en forma de dos ángulos que midan menos de 90 grados. Para que esto quede un poco más fácil, voy a poner aquí primero a un ángulo alfa, o que llamaremos alfa, con respecto al eje X, y luego a otro ángulo que llamaremos beta con respecto al eje Y. ¿De acuerdo? Fíjense que estos dos ángulos, alfa y beta, al estar dentro del segundo cuadrante, cada uno va a medir menos de 90 grados. Ahora, la cuestión aquí es ver cuánto miden estos ángulos y cuál es la función que les va a acompañar. Bueno, vamos a poner aquí una tablita. Vamos a tener obviamente dos funciones, una por cada ángulo, y nosotros vamos a tener que irlas formando aquí en esta tablita como si fuera un juego, ¿sí? Como si fuera un rompecabezas. Entonces, para apoyarnos y saber qué debemos de poner en esta tablita, vamos a traer aquí otras dos tablas. La primera tabla ya la conocen, es la tabla de las funciones trigonométricas y sus signos con respecto a los cuadrantes. Esto ya lo vimos en el primer video, de dónde salen estos signos. Si no lo han visto, se los recomiendo que lo vean. Es el primer video de esta serie de videos del bloque 5. Ahora, la segunda tabla es una tablita donde tenemos a las funciones y a las cofunciones, o también llamadas funciones complementarias. Esto también se vio en el primer video. ¿Qué son las funciones complementarias? Bueno, simplemente son funciones cuyos ángulos suman 90 grados, ¿sí? El ángulo de una función y el ángulo de otra suman 90 grados, precisamente lo que hacen los ángulos alfa y beta. Si los sumamos, nos dan 90 grados. Y también otra característica de las
funciones y las cofunciones es que una de ellas lleva la sílaba co y la otra no. Fíjense, seno con coseno, tangente con cotangente y secante con cosecante. ¿De acuerdo? No vayan a confundir a estas funciones y cofunciones con las funciones recíprocas. Esas son otras, ¿sí? Ahora, estas dos tablitas nos van a servir para que podamos rellenar esto de aquí. Bien, vamos a centrarnos en esta tablita de color azul para empezar a resolver este ejercicio. Lo primero que debemos de hacer es que debemos buscar los ángulos que van a tener cada una de nuestras funciones. Debemos saber cuánto mide el ángulo beta y cuánto mide el ángulo alfa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por simple lógica. Fíjense, yo sé que todo esto mide 120 grados. Pero también sé que el primer cuadrante mide 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto le falta a 90 para completar los 120? Le faltan 30 grados. Eso es lo que mediría el ángulo beta, ¿sí? Ahora, también sé que este cuadrante, todo este cuadrante, tiene que medir 90. Si aquí ya tengo 30 de los 90, ¿cuánto me falta? Pues me falta 60. Y eso es lo que mediría el ángulo alfa. Vamos a poner al ángulo alfa, que está con respecto al eje X, vean que está con respecto al eje X, lo vamos a poner en la función 1 y al ángulo beta, que está con respecto al eje Y, en la función 2. Ya buscamos los ángulos de referencia. Vean que cada uno mide menos de 90 grados. Bien, ahora, ¿qué es lo siguiente que debemos de buscar? Debemos buscar las funciones que van a acompañar a estos ángulos. ¿Cómo se va a hacer? Muy facilito. Para la función que está con respecto al eje X, siempre la función que esté con respecto al eje X va a llevar la misma función que nos da el ejercicio, que en este caso es coseno. Entonces se lo colocamos aquí. Y la función 2, que está con respecto al eje Y, va a llevar la cofunción de la primera. Entonces nos ubicamos en esta tablita, vemos que tenemos aquí a coseno, pero como a esta ya la usamos, no la podemos volver a usar, sino que vamos a usar a su compañera, a la función seno. Esta función la colocamos en la función 2, ¿de acuerdo? Y ya. Y como última parte de este ejercicio, debemos buscar el signo que acompaña a nuestras dos funciones. ¿Cómo lo vamos a buscar? Muy fácil. Recordemos que estamos en el segundo cuadrante. Estamos en el segundo cuadrante con la función coseno. Entonces vamos a buscar en esta tablita qué signo tiene la función coseno en el segundo cuadrante. Vemos que tiene signo negativo. Ese signo se lo vamos a poner tanto a la primera como a la segunda función. Se le aplica a las dos. Y listo. De esta manera estamos expresando a coseno de 120 en otros dos ángulos menores de 90 y con distintas funciones, ¿sí? Entre ellos, claro. La primera función entonces sería menos coseno de 60 y la segunda menos seno de 30. Si yo en la calculadora coloco estas dos cantidades, estas dos funciones, me tienen que dar lo mismo que coseno de 120 grados. Vamos a comprobar si esto es verdad con la calculadora. Vamos a traerla. Una vez dentro de la calculadora, asegúrense de verificar que su calculadora tiene la letra D aquí arriba, ¿sí? Si no lo tiene, tienen que configurarla para que les aparezca aquí arriba la letra D. Ahora, eso de cómo configurarla ya lo he explicado varias veces, así que no lo voy a volver a repetir, pero si tienen dudas, vean alguno de los videos anteriores o en su caso pueden buscarlo en internet, no es muy difícil de configurar. Bueno, una vez que ya se fijaron de ese detallito, vamos a comprobar primeramente cuánto nos da coseno de 120 grados. Escribimos coseno de 120 grados y cerramos. Presionamos igual y me da una cantidad de -1/2 o en decimal menos 0.5. ¿De acuerdo? Bien,
Vamos a comprobar ahora si estas dos funciones nos dan lo mismo. Escribimos menos coseno de 60 grados y cerramos. Presionamos igual y también me da menos un medio. Ok, con menos coseno está bien. Vamos a probar con menos seno. Menos seno de 30 grados. Cerramos paréntesis y presionamos igual y también me da menos un medio. ¿De acuerdo? Entonces, el primer ejercicio está correcto. Recuerden que lo primero que debemos hacer es buscar los ángulos de referencia con respecto al eje X y con respecto al eje Y en el cuadrante en el que nos encontremos. Seguidamente hay que buscar las funciones donde la función 1, que debe ser la que está con respecto al eje X, llevará la misma función que el ejercicio que nos estén dando, y la función 2 será la cofunción de la primera. Y finalmente el signo ubicando la función que nos den con respecto a su cuadrante, y aquel signo que se tenga es el que se va a repetir en ambas funciones y listo. Vamos a pasar con un segundo ejercicio para que esto quede un poco más claro. El siguiente ejercicio me dice lo siguiente. Expresa como funciones de un ángulo agudo positivo en dos formas diferentes la siguiente función. Tangente de 285 grados. Nuevamente, lo primero es que vamos a ubicar a este ángulo de 285 grados en nuestro plano cartesiano. Sabemos que hasta aquí tenemos 180, 270, por lo tanto 285 estaría aquí en el cuarto cuadrante. Todo esto mediría 285 grados. Nuevamente hay que recordar que los ángulos agudos miden menos de 90 grados. Vamos a traer aquí a nuestro ángulo alfa, que es el que va a estar con respecto al eje X, y a nuestro ángulo beta, que va a estar con respecto al eje Y. Bueno, normalmente a mí me gusta que el ángulo alfa sea el que está con respecto al eje X y el ángulo beta el que está con respecto al eje Y. Vamos a traer nuevamente a nuestra tablita, donde vamos a tener a nuestras dos funciones y también a nuestras otras dos tablas de apoyo, de los signos y de las funciones y cofunciones. Lo primero que debemos buscar, recuerden, es el ángulo. Ahora, sabemos que todo esto mide 285. Sin embargo, los primeros tres cuadrantes miden en conjunto 270 grados. Recuerden que cada cuadrante mide 90. Como aquí tenemos el primer, segundo y tercer cuadrante, tenemos 3. En su conjunto, estos miden 270 grados, de los cuales debemos de completar a 285 para obtener este pedacito de aquí, que sería mi ángulo beta. ¿Cuánto mide entonces el ángulo beta? Muy fácil, mide 15 grados. Y también sabemos que este cuadrante pues debe de medir 90 grados, de los cuales yo ya tengo 15 grados aquí. ¿Cuánto me falta para completar a 90? Pues me faltan 75 grados. Ya tengo los valores de mis dos ángulos. La función 1, que es la del ángulo alfa, mide 75 y de la función 2 mide 15 grados. Listo. Lo siguiente es buscar a la función que vamos a utilizar. Recuerden que para la función 1, la que tiene referencia al eje X, es la misma que me da el ejercicio, tangente. Y la segunda, es decir, de mi función 2, es su cofunción, o su función que es compañera en esa misma fila. Como nos dan a la función tangente, ubicamos a esa fila donde se encuentre la tangente y obviamente ya no podemos usarla otra vez, pero sí a su cofunción, a la cotangente. Entonces eso es lo que va a ir aquí. Y listo. Finalmente vamos a buscar el signo. Sabemos que tenemos a la función tangente, en este caso, en el cuarto cuadrante. Vamos a ver qué signo tiene. Buscamos a la función tangente en el cuarto cuadrante y vemos que tenemos un signo negativo. Ese signo se lo vamos a poner a las dos funciones. Y listo. Así es como terminamos este ejercicio. ¿Ven que realmente es bastante sencillito? Vamos a comprobar nuevamente con la calculadora si esto que acabamos de hacer es correcto. Vamos a traerla.
Ubicados en la calculadora, vamos a buscar primeramente el valor de la tangente de 285. Presionamos el botón de la función tangente, escribimos 285 grados y cerramos. Presionamos la tecla de igual y me dice que es un valor de menos 2 menos la raíz de 3. Para saber cuánto es esto en decimal, presiono esta tecla que dice SD y me da una cantidad de menos 3.732. Muy bien, vamos a comprobar ahora para menos tangente de 75 grados. Entonces, voy a presionar la tecla menos, la tecla de tangente, escribimos 75 grados y cerramos. Presionamos igual y vean que me da lo mismo, menos 3.732. Bien, para la función 1 es correcto. Vamos a probar para la función 2. Entonces escribimos nuevamente menos, pero vean que aquí tenemos cotangente. No podemos poner cotangente porque no está en la calculadora. Pero si ustedes revisan y se acuerdan, la tangente y la cotangente son recíprocas. Quiere decir que aparte de ser función y cofunción entre sí, también son recíprocas. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero escribir a la función cotangente, lo que voy a hacer es que a la función tangente la voy a poner como denominador de una división con un valor de 1 en la parte de arriba. Así, voy a abrir paréntesis y voy a poner 1 entre la tangente. Esto que está aquí, 1 entre tangente, es la cotangente. Entonces tengo menos la cotangente y aquí abajito donde está la función tangente escribo el mismo ángulo, 15 grados y cierro el paréntesis. Ahora tengo que cerrar el paréntesis de mi fracción, así. Esto que acabo de escribir es menos cotangente de 15 grados. Acuérdense también de las funciones recíprocas para la función cosecante y la función secante. ¿De acuerdo? Recuerden que hay unas que son recíprocas y nos pueden ayudar al momento de aplicar esto. Bien, si yo presiono la tecla de igual, me da una cantidad de menos 2 menos raíz de 3. Exactamente lo mismo, menos 3.732. Y listo. De esta manera es como terminamos este ejercicio. ¿Se dan cuenta que realmente no era algo muy difícil? Bien, hasta aquí este video de ángulos de referencia, ángulos agudos de referencia. Espero que el video les haya sido de utilidad, espero haberme explicado lo suficientemente bien. Y bueno, por el momento me despido, no sin antes recordarte que si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba, que me ayudas mucho. Y también, si no es mucho pedirte, déjame un comentario. Por el momento me despido y nos vemos la próxima en un nuevo video.